El primer rugido de la tormenta, el cielo estaba cubierto de nubes oscuras, amenazando con un rugido que parecía devorar la tierra. El viento aullaba entre los árboles y las olas del río chocaban con fuerza contra las orillas. En medio de aquella tormenta, un joven llamado Daniel caminaba por un sendero estrecho. Su corazón estaba cargado de dudas, y el miedo se aferraba a su espíritu como un lobo hambriento. Cada paso parecía más difícil que el anterior, cada trueno hacía temblar sus piernas, y cada relámpago iluminaba la intensidad de la oscuridad. Pero algo en su interior le decía: «No estás solo». Daniel recordó las palabras de su abuela: «Cuando la tormenta ruja, no mires la fuerza del viento. Mira a quien tiene el poder sobre ella». El primer golpe de viento lo hizo caer, y mientras se levantaba, con ropa empapada y corazón tembloroso, supo que la verdadera batalla no estaba afuera, sino dentro de él. La voz en medio del caos. Daniel se incorporó con esfuerzo, sus pies hundiéndose en el barro y su cuerpo temblando por el frío. El viento aullaba con furia, pero entonces escuchó algo distinto, una voz suave, firme, que parecía salir del corazón mismo de la tormenta. «No temas, hijo mío, yo estoy contigo». Cada palabra penetró en su alma, como un faro en medio de la oscuridad. El miedo que lo había paralizado comenzó a retroceder, y un calor inesperado llenó su pecho. Daniel comprendió que la tormenta no era solo un obstáculo, sino un maestro que le mostraba su propia fuerza cuando confiaba en aquel que todo lo controla. Se levantó una vez más, y esta vez sus pasos fueron firmes. El viento podía rugir, las olas podían chocar, pero él ya no estaba solo. El puente quebrado, avanzando con pasos firmes, Daniel llegó a un viejo puente de madera que cruzaba el río embravecido. El agua golpeaba con violencia, y cada tabla del puente crujía como si estuviera a punto de rendirse al poder de la corriente. Daniel tragó saliva. El miedo volvió a tocar su corazón, pues sabía que aquel era el único camino para seguir adelante. Un relámpago iluminó el cielo, y en ese destello vio algo que lo estremeció. La mitad del puente estaba rota. Faltaban tablas, y el río rugía abajo como un monstruo dispuesto a devorarlo. Su mente gritaba: «No puedes cruzar, es demasiado peligroso». Pero en lo profundo de su ser, la misma voz que lo había alentado antes susurró: «La fe no se mide en caminos seguros, sino en los pasos que das confiando en mí». Daniel respiró hondo, apretó sus puños con decisión y puso un pie en la primera tabla. El puente tembló bajo su peso. Pasos sobre el abismo. Daniel colocó el pie en la primera tabla y el puente se estremeció como si quisiera lanzarlo al río. El viento lo empujaba con furia, y el rugido del agua lo llamaba hacia abajo. Cada paso era una batalla. El barro de sus botas hacía que resbalara, y las tablas húmedas crujían como huesos cansados. «Señor, dame fuerzas», murmuró con voz temblorosa, mientras avanzaba sobre el vacío. Un trueno retumbó en el cielo, y de pronto, una ráfaga de viento más fuerte que las anteriores lo golpeó de lado. Daniel perdió el equilibrio y quedó colgando de la cuerda del puente, mirando la corriente furiosa bajo sus pies. El río parecía gritar: «¡Cáete! ¡Ríndete!». Pero en su corazón, una chispa de fe se encendió. Recordó la voz que lo había levantado antes y con todas sus fuerzas apretó la cuerda y se impulsó hacia arriba. «No caeré, porque tú estás conmigo». Con un esfuerzo sobrehumano, logró reincorporarse y dar un paso más. El puente seguía temblando, pero su corazón ahora estaba firme como una roca. La otra orilla. Con cada paso, el corazón de Daniel latía como un tambor de guerra. El puente se estremecía, las tablas se rompían detrás de él y la tormenta rugía con más furia que nunca. Pero al fin, con un salto lleno de fe, Daniel llegó a la otra orilla. Cayó de rodillas en el suelo empapado, jadeando, con el pecho ardiendo y las manos heridas, pero con una sonrisa en su rostro. «Lo logré, gracias a ti, Señor». Al levantarse, pensó que lo más difícil había quedado atrás. Sin embargo, ante sus ojos apareció un nuevo escenario. Un bosque oscuro, con árboles gigantes que se mecían violentamente bajo el viento, y caminos cubiertos de sombras donde apenas podía ver. El río había quedado atrás, pero ahora se adentraba en un laberinto desconocido. Daniel entendió que la tormenta no había terminado, solo había cambiado de forma, y mientras daba el primer paso hacia aquel bosque, una sensación lo recorrió.
No estaba entrando en un simple lugar, estaba entrando en la prueba más profunda de su fe. El bosque de sombras, el aire en el bosque era denso, con un olor a tierra mojada y hojas podridas. Los árboles se mecían como gigantes que intentaban detener su paso, y cada rama quebrada bajo sus pies sonaba como un grito en la oscuridad. Daniel avanzaba con cuidado, sintiendo cómo la tormenta había cambiado de voz. Ya no eran solo truenos ni viento, sino susurros que parecían rodearlo. No llegarás lejos. Eres débil. La tormenta te destruirá. Las sombras se alargaban entre los árboles, y los susurros parecían brotar de ellas, como si el bosque estuviera vivo y buscara devorar su fe. Daniel apretó los dientes, y con el corazón palpitando recordó las escrituras que había aprendido de niño. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Un rayo iluminó el bosque, y por un instante, Daniel vio un claro más adelante, una salida en medio de la oscuridad. Pero el camino hacia allí estaba lleno de raíces retorcidas y ramas que parecían brazos que querían atraparlo. Con cada paso, debía elegir, escuchar los susurros del miedo o la voz de la fe que lo llamaba hacia la luz. La carrera hacia la luz. Daniel apretó los puños y fijó su mirada en el claro iluminado a lo lejos. Cada sombra que se alzaba frente a él parecía más real, como figuras oscuras que intentaban cerrar el camino. Los susurros se volvieron gritos. «¡Detente! ¡Nunca saldrás de aquí!». El bosque crujía con cada paso, las ramas se extendían como garras, y raíces húmedas intentaban sujetar sus pies. Daniel respiró hondo y gritó con todas sus fuerzas: «El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré?». En ese instante, una ráfaga de viento diferente sopló, no de destrucción, sino de fuerza. Era como si una mano invisible apartara las ramas, abriéndole paso entre la oscuridad. Daniel comenzó a correr, sus pies golpeaban el suelo embarrado, saltando sobre raíces y esquivando sombras, con la fe como escudo y la esperanza como espada. Finalmente, atravesó el último muro de ramas y cayó de rodillas en el claro. La luna rompió las nubes por un momento, bañando el lugar con una luz plateada y pacífica. Su corazón seguía latiendo con fuerza, pero ya no por miedo, sino por la certeza de que Dios lo estaba guiando. El claro de la revelación, el claro estaba silencioso, como si la tormenta hubiera quedado atrapada fuera de aquel círculo de luz. El viento soplaba suavemente, y el murmullo de los árboles se transformó en un canto apacible. Daniel respiró profundamente, llenando sus pulmones de aire fresco, sintiendo que aquel lugar tenía algo sagrado. En el centro del claro, vio una roca enorme cubierta de musgo. Sobre ella, un resplandor tenue parecía palpitar como si fuera un corazón latiendo. Daniel se acercó con cautela, y al poner la mano sobre la roca, una voz resonó dentro de su alma. La verdadera fuerza no está en vencer la tormenta afuera, sino en vencer la tormenta que habita dentro de ti. Yo soy tu refugio, y en mí hallarás la paz. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Había buscado huir de la tormenta, pero comprendió que Dios quería enseñarle a resistirla, a encontrar firmeza en la fe y no en sus propias fuerzas. De repente, un trueno retumbó otra vez, rompiendo la calma del claro. La tormenta no había terminado, y Daniel debía salir fortalecido para enfrentarse a lo que venía. Se puso de pie, con el corazón encendido, listo para continuar su camino. El rugido de la montaña, con el corazón renovado, Daniel salió del claro y siguió avanzando. La tormenta lo esperaba, y esta vez parecía más furiosa que nunca. Tras horas de caminar entre árboles y rocas, el bosque terminó, y ante sus ojos se alzó una montaña gigantesca, cubierta de nubes oscuras y rayos que la rodeaban como serpientes de fuego. El viento soplaba con tal fuerza que le costaba mantenerse en pie. Era como si la tormenta misma custodiara aquella montaña, desafiándolo a subir. Daniel apretó la mandíbula y murmuró: «Aunque esta montaña se levante contra mí, sé que contigo puedo moverla». El trueno respondió con un rugido tan fuerte que las piedras del suelo vibraron. La montaña parecía un monstruo viviente, y cada paso hacia arriba era una batalla contra el cansancio, el miedo y el poder de la tormenta. Pero Daniel no retrocedió. Con cada paso, repetía en su corazón: «Dios es mi fuerza, Dios es mi fuerza». La subida apenas comenzaba,
y el aire se volvía más pesado a cada metro. El verdadero desafío aún lo esperaba en lo alto. La escalada imposible, Daniel dio el primer paso sobre la ladera rocosa, y el viento lo golpeó con tanta fuerza que casi lo arrojó hacia atrás. La lluvia caía como cuchillas, y cada piedra bajo sus pies estaba resbaladiza. El trueno rugía como un león hambriento, y los relámpagos iluminaban el sendero apenas por segundos, revelando lo peligroso que era el ascenso. A mitad de camino, un bloque de roca enorme se desprendió, rodando montaña abajo con estrépito. Daniel tuvo que lanzarse a un lado para no ser aplastado, raspándose los brazos y sintiendo el ardor de la herida. Por un instante, el cansancio lo invadió. El pensamiento oscuro regresó. No lo lograrás. Ríndete aquí. Pero recordó las palabras que escuchó en el claro. La fuerza no está en huir de la tormenta, sino en confiar en mí para resistirla. Daniel se aferró con fuerza a la roca, cerró los ojos y gritó con fe: «No escalo solo, tú escalas conmigo, Señor». El viento seguía golpeando, pero algo dentro de él lo hizo avanzar con determinación. La tormenta no se detenía, pero su corazón ya no temblaba como antes. El resplandor en la montaña, Daniel jadeaba, cada músculo de su cuerpo ardía por el esfuerzo. El viento le golpeaba el rostro, y el agua empapaba su ropa haciéndola más pesada. De pronto, entre los relámpagos, vio algo extraño en la cima de una roca cercana, una luz cálida, como un resplandor dorado que brillaba en medio de la tormenta. Con pasos temblorosos, Daniel se acercó. Allí, de pie sobre la roca, había un hombre vestido con un manto blanco, su rostro sereno a pesar de la furia del clima. El desconocido extendió una mano hacia él y dijo: «No temas, el camino es duro, pero no estás solo. Sube, y yo te mostraré dónde apoyar tus pies». Daniel dudó por un instante, pero al mirar aquellos ojos llenos de paz, supo que no era un simple hombre. Algo divino lo rodeaba, como si la tormenta no pudiera tocarlo. Con la ayuda de esa mano, Daniel logró ascender un tramo que parecía imposible. Cada vez que iba a resbalar, una voz suave le indicaba: «Apóyate aquí, ahora sube allá, confía». El resplandor no lo apartaba de la tormenta, pero sí le mostraba el camino dentro de ella. El propósito oculto, el resplandor lo guiaba paso a paso, pero Daniel aún sentía el peso de la tormenta en su cuerpo. Cada trueno parecía golpear no solo el cielo, sino también su corazón. Mientras subía, preguntó con voz quebrada: «¿Por qué tengo que pasar por todo esto? ¿No sería más fácil que la tormenta desapareciera?». El hombre de blanco lo miró con ternura y respondió: «Las tormentas no siempre llegan para destruirte. A veces son el fuego que fortalece tu espíritu y la prueba que revela tu fe». Daniel guardó silencio. Las palabras atravesaban su mente como un rayo de claridad. Comprendió que la tormenta no era un castigo, sino una oportunidad para confiar más profundamente. El resplandor añadió: «La cima no se conquista con la ausencia de viento, sino con la fuerza que aprendes a tener en medio de él. Confía, porque lo que hoy parece imposible será testimonio mañana de mi poder en ti». Con esas palabras, Daniel ya no veía la tormenta igual. El miedo comenzaba a transformarse en determinación, y con un nuevo respiro, levantó la vista hacia la cumbre, decidido a seguir avanzando. Cuando la tormenta ruge con fuerza, el cielo volvió a oscurecerse. Los relámpagos iluminaban las rocas como si fueran brasas ardientes, y un rugido ensordecedor estremeció toda la montaña. La tormenta no había terminado. Al contrario, se levantaba con más violencia que antes. Las ráfagas de viento golpeaban a Daniel, intentando derribarlo en cada paso. Por un instante, el miedo volvió a rozar su corazón, pero esta vez algo había cambiado. Recordó las palabras del resplandor: «La cima no se conquista con la ausencia de viento, sino con la fuerza que aprendes a tener en medio de él». Con un grito que nacía de lo más profundo, Daniel proclamó: «No temeré, mi fuerza no viene de mí, sino de aquel que me sostiene en la tormenta». Y en ese instante, el viento pareció chocar contra un muro invisible. Las aguas que caían se desviaban, como si el mismo cielo reconociera que había algo distinto en su interior. Una fe encendida, imposible de apagar. La tormenta rugía, pero Daniel ya no huía de ella. Ahora caminaba a través de su furia, con los ojos fijos en la cima. El secreto de la tormenta
Mientras avanzaba entre rayos y viento, Daniel empezó a notar algo extraño. Cada relámpago que caía, lejos de destruir el camino, iluminaba senderos ocultos, revelando rocas firmes donde podía pisar sin caer. Entonces entendió. La tormenta no había venido para hundirlo, sino para mostrarle el camino que de otra forma nunca habría visto. El resplandor que lo acompañaba sonrió y dijo: ¿Lo ves? Lo que parecía tu enemigo se convirtió en tu guía. Así actúa la mano de Dios. Convierte el dolor en enseñanza y la oscuridad en luz para tus pasos. Daniel levantó su rostro mojado hacia el cielo. Ya no maldecía la tormenta. Ahora le daba gracias a Dios en medio de ella. Cada trueno, cada gota, cada ráfaga, eran parte del entrenamiento de su alma. La cima estaba más cerca de lo que imaginaba, y su corazón ardía de esperanza. Con paso firme siguió avanzando, convencido de que el final de la tormenta traería consigo una revelación aún más grande. La cima a la vista, el viento todavía rugía, pero Daniel ya no lo escuchaba como un enemigo. Cada paso lo acercaba a lo alto, y entre la neblina, un resplandor aún más intenso comenzó a dibujar la silueta de la cima. Su corazón latía con fuerza. El cansancio era real, sus músculos ardían y sus manos estaban heridas, pero dentro de él algo más poderoso se levantaba, la certeza de que no había caminado en vano. El resplandor habló de nuevo. Has aprendido lo más importante. La tormenta no desaparece cuando tú quieres, pero tu fe puede hacer que ya no te domine. Ahora, mira hacia arriba. La cima está cerca. Daniel alzó sus ojos y allí, entre nubes que se abrían poco a poco, pudo ver una luz dorada, como un sol eterno brillando sobre la montaña. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro. Era el momento que tanto había anhelado. Y sin embargo, sabía que lo que le esperaba arriba era más grande de lo que jamás imaginó. Con un suspiro profundo y un grito de victoria, apretó el paso hacia lo alto. En la cima de la tormenta, Daniel llegó jadeando. Sus rodillas temblaban y sus manos sangraban por el esfuerzo, pero al fin sus pies tocaron la cumbre. Lo primero que vio fue un cielo abierto, sin nubes oscuras, sin relámpagos. Era como si la tormenta hubiera quedado atrapada abajo, y él ahora estuviera en un lugar de paz eterna. La cima brillaba con un resplandor dorado, y en el centro, un altar de luz se erguía majestuoso. No estaba hecho de piedra, sino de algo más puro, como cristal resplandeciente. El hombre de blanco extendió su mano hacia el altar y dijo: «Esto es lo que la tormenta quería mostrarte, que solo quien persevera en medio del viento puede ver la gloria que está reservada en lo alto». Daniel se arrodilló. Sus lágrimas caían como perlas de gratitud. Todo el dolor del viaje parecía desvanecerse, porque ahora entendía que la verdadera victoria no era haber vencido a la tormenta, sino haber confiado en Dios en medio de ella. Un viento suave acarició su rostro, muy distinto al de la tormenta. Era como una caricia del cielo, confirmando que había llegado al lugar correcto. La revelación en lo alto, arrodillado frente al altar de luz, Daniel sintió cómo un silencio sagrado cubría la cima. Ya no había truenos, ni vientos violentos, solo una calma profunda que parecía abrazar su alma. De pronto, la voz de Dios resonó, no como un trueno, sino como un susurro que penetraba hasta lo más íntimo. «Hijo mío, la tormenta no fue tu enemiga, fue tu maestra. Ella te mostró tu fragilidad, pero también reveló mi fuerza en ti. Cuando pensaste que estabas solo, yo estaba guiando cada uno de tus pasos». Las lágrimas rodaron por el rostro de Daniel. Cada palabra lo llenaba de vida, sanando las heridas de su cuerpo y de su corazón. La voz continuó: «Recuerda esto. No busques una vida sin tormentas. Busca un corazón que confíe en mí en medio de ellas. Porque cuando los vientos soplen y todo tiemble, serás como roca firme, y otros verán mi gloria a través de tu fe». Daniel levantó sus manos al cielo, ya no como un hombre derrotado, sino como un guerrero renovado, listo para descender de la montaña con un testimonio que cambiaría vidas. El descenso con propósito, con el corazón lleno de fuego y los ojos brillando de esperanza, Daniel se puso de pie sobre la cima. El resplandor a su lado lo miró con satisfacción y dijo: «Ahora que has recibido la revelación, tu tarea no termina aquí. Lo que aprendiste en la tormenta
Debes compartirlo con quienes aún luchan en medio de ella. Daniel asintió con firmeza. Mientras daba sus primeros pasos de regreso, miró hacia abajo y vio a otros peregrinos, atrapados en las sombras del valle, luchando contra el mismo viento y la misma lluvia que él había enfrentado. Su corazón se conmovió. Ya no descendía como un viajero cansado, sino como un mensajero de esperanza. Cada paso que daba resonaba con una certeza. La victoria que había experimentado no era solo para él, sino para todos los que necesitaban saber que Dios también estaba con ellos en sus tormentas. El Resplandor añadió con voz firme: cuando tus palabras hablen, no lo harán solas. El mismo poder que te sostuvo en la cima acompañará tu testimonio en el valle. Daniel bajó con un nuevo brillo en el rostro, no el brillo de quien ya no sufre, sino de quien ha aprendido a confiar en medio del sufrimiento. Luz en el valle. El valle estaba cubierto de sombras, y muchos caminaban con los ojos bajos, cargando el peso del miedo y la incertidumbre. Las ráfagas de viento aún golpeaban, y algunos caían de rodillas pensando que no podrían continuar. Daniel, con paso firme, se acercó. Ya no era el hombre débil que temblaba en la tormenta, sino un testigo de la gloria de Dios. Levantó su voz y proclamó: «No teman, yo también estuve donde ustedes están. Creí que la tormenta acabaría conmigo, pero descubrí que Dios estaba conmigo en cada paso. No miren la fuerza del viento, miren al Dios que da fuerza en medio de él». Los peregrinos levantaron la vista. Al ver la luz en el rostro de Daniel, algo en sus corazones comenzó a encenderse. Uno de ellos preguntó con voz débil: «¿Y si caemos otra vez?». Daniel sonrió y respondió: «Entonces, Él mismo los levantará. La tormenta no es su final, es el camino hacia una victoria mayor». Y en ese momento, lo que parecía un valle de derrota se transformó en un lugar de esperanza. Los pasos de muchos se hicieron más firmes, y sus miradas se dirigieron hacia la cima, donde la luz aún brillaba como un faro eterno. La fuerza en la tormenta. Daniel miró al valle lleno de peregrinos y alzó sus manos al cielo. Una paz profunda lo envolvía, como si cada herida, cada lágrima y cada batalla hubieran cobrado sentido en ese instante. Con voz firme, declaró: «Hoy sé que la fuerza no se encuentra en evitar la tormenta, sino en confiar en aquel que camina contigo en medio de ella. El viento puede rugir, las aguas pueden golpear, pero si tu fe está en Dios, no habrá tormenta que pueda destruirte». Un silencio reverente se extendió. Los peregrinos lo escuchaban con los ojos brillantes, y uno a uno comenzaron a repetir sus palabras: «Si Dios está conmigo, no temeré la tormenta». La voz del cielo volvió a hablar, pero esta vez no solo para Daniel, sino para todos los que habían alzado sus corazones. «Mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Caminen confiados, porque yo soy su refugio eterno». El valle se llenó de un resplandor glorioso. Ya no había temor, solo la certeza de que cada tormenta es una oportunidad para ver la fidelidad de Dios. Daniel cerró los ojos y sonrió. Había subido como un hombre quebrantado, pero bajaba como un testigo transformado, portador de un mensaje eterno. La verdadera fuerza no es huir del viento, sino aprender a volar en medio de él.